Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa informativo del Registro Nacional de las Personas. Como toda la semana, nosotros le presentamos un tema muy interesante y el de esta semana es defunciones. Hoy tenemos como invitado al licenciado Jacobo Cifuentes. Él es registrador civil municipal de Guatemala. ¿Cómo está, licenciado? Mucho gusto, agradecido por estar nuevamente aquí con ustedes, poder impartir una nueva conversación sobre un tema de trascendencia para la población guatemalteca. Muchas gracias. ¿Qué es una inscripción de defunción, licenciado? La inscripción de defunción la podemos tomar como aquel acto por el cual cesa la vida de una persona. Al momento de que cesan sus signos vitales, lógicamente la persona fallece, es ahí donde ya empieza la importancia de la inscripción de defunción. Para poder comprobar todos aquellos hechos o actos en los cuales la persona utilizaba su nombre, es necesario que esa defunción quede plasmada dentro de nuestro sistema de registro civil para que nazca la vida jurídica, la defunción, y así poderla utilizar en algunos trámites que los familiares necesiten, donde hagan constar que la persona ha fallecido. Licenciado, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es el procedimiento cuando fallece una persona en un hospital, en la calle o lo que sea? ¿Qué se necesita para poder realizar la inscripción? Desde el momento que la persona fallece, dependiendo el escenario donde la persona haya fallecido, porque puede ser que falleció en un centro hospitalario, como usted lo dijo, haya sido una muerte violenta en la calle, haya sido en su casa, es ahí donde vamos a empezar y determinar quién será el encargado de emitir el informe de defunción. Si la persona falleció en un centro hospitalario, el médico que estaba asignado a la unidad donde se encuentra es el encargado de emitir el informe de defunción. Si fue un hecho violento en la calle, se apersona el Ministerio Público, el INACIP, por lo cual ellos son los encargados de poder emitir ese informe de defunción. Si la persona falleció en su hogar, los familiares serán los encargados de determinar si llaman al puesto de salud, si llaman a los bomberos o al médico particular que la persona haya tenido para que pueda emitir ese informe de defunción. Con ese informe de defunción es nuestro medio de prueba o nuestro documento reina para poder ingresar al sistema la defunción con los datos que obren dentro del mismo. Yo creo que usted lo mencionó hace un momento a grandes rasgos, pero le pregunto, ¿por qué debemos hacer el registro de defunción ante el RENAP? Para poderlo, primero podría ser para poder determinar que la persona ya falleció. Para poder cesar ya sus derechos civiles dentro de nuestro territorio guatemalteco hay que hacer constar que la persona falleció. Dejarla en ley, digamos. Exactamente, para que nazca la vida jurídica, la defunción, asimismo, para que la persona pueda gozar de ciertos beneficios que pudo haber tenido en vida, o los familiares, en este caso, algún seguro, alguna pensión en el ICS, es necesario que nazca la vida jurídica, la defunción. ¿Quién puede realizar esta inscripción de la defunción? La inscripción de defunción la puede realizar cualquier persona. En este no es como los nacimientos, que es necesario que se presenten los padres, sino que aquí puede comparecer un familiar, dependiendo muchas veces las causas de las defunciones, son los de las funerarias los que comparecen a realizar las inscripciones en virtud que los familiares no se encuentran con la disponibilidad de poderse acercar a alguna oficina registral. Entonces las defunciones son los que se acercan a las distintas oficinas registrales para poder ingresar esas defunciones al sistema. Y eso podría ser también de alguien que vive en la capital, pero tuvo un accidente en Quetzaltenango. ¿Se puede inscribir la defunción ahí? No importa. La defunción, si está dentro de los 30 días que establece el reglamento, se puede inscribir en cualquiera de las 340 oficinas del Registro Nacional de las Personas, que no hay ningún inconveniente. Con que presenten el informe de defunción, el documento de identificación de la persona fallecida, el documento de identificación del compareciente y boleto de ornato. Con esos documentos se presentan a cualquier oficina registral a realizar la inscripción de la defunción. Esos son los requisitos mínimos, digamos. Exacto. Esos son los requisitos que debe presentar siempre y cuando se encuentre entre los 30 días hábiles. Entonces, sería el informe de defunción emitido ya sea por el hospital público o privado, por médico particular, por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, dependiendo cada uno de los escenarios, el documento de identificación de la persona fallecida, que sería en este caso DPI, o si fuera algún extranjero, podría ser el pasaporte o el documento de identificación de la persona extranjera, el documento de identificación del compareciente, el boleto de ornato, dependiendo de los escenarios. Si la persona era en su momento menor de edad, el documento que adjuntamos sería un certificado de nacimiento. Claro. Aquí hay una pregunta que íbamos a plantear después, pero creo que se adecua a este momento. Y si la persona no tiene documento de identificación, la persona que murió, ¿o no está inscrita? Exactamente, por eso la institución, con el ánimo de apoyar a la población guatemalteca, ha creado distintos escenarios. Como usted bien lo dijo, el documento principal sería el DPI. Si la persona no tiene DPI, lo perdió o se lo robaron en el momento que fallece, se acercan a cualquier oficina registral a solicitar un certificado de DPI, que tiene un costo de 75 quetzales. Ese es el que podemos adjuntar. En determinado momento no tiene ninguno de los dos documentos, tenemos la
muchas veces muchas personas todavía cuentan con su cédula de vecindad. Entonces podemos adjuntar la fotocopia de la cédula de vecindad, si no tiene la fotocopia de cédula de vecindad, un asiento de cédula de vecindad, que se la pueden extender en cualquier oficina registral con que se sepan el número de cédula de la persona fallecida, y en última instancia un certificado de nacimiento. Entonces esos serían los documentos que nos podrían servir, dependiendo del caso. Si fuera un extranjero, como él dijo, pasaporte, documento de identificación del país de origen de la persona. Si en dado caso no lo tienen, hasta una carta de generalidades extendido por el consulado aquí en Guatemala, donde acrediten que esa persona era de origen que dice ser, ¿verdad? Sí, pues yo creo que el fin principal es no enterrarlo como XX, ¿verdad? No sé si lo complico, licenciada, pero ¿y si esta persona no estaba inscrita ante RENAP? Su nacimiento. Ahí donde usted me dice, si realmente no cumple con todos esos documentos que le estamos solicitando, ahí sí el que emite el informe de función sí tendría que haber la necesidad de colocarlo como XX, porque si realmente no logran individualizar a la persona. Todos estos documentos tal vez no son para identificarlos, sino para individualizarlos. Pero si no se logra obtener ninguno de estos documentos, sí, ahí sí sería necesario enterrarlo como XX. Se han dado muchos casos que el INASIF ha logrado el peritaje de huellas y no logran determinar a la persona realmente nunca se inscribió en Guatemala o era un extranjero de paso, que es ahí donde se van como XX, ¿no? En caso de los bebés, mortinato se llama. Exacto. Los mortinatos son aquellos eventos en los cuales no sale el claustro materno con vida. Entonces ahí lo que se ingresa es un solo evento. Porque si el bebé sale el claustro materno, vive 1 hora, 2 horas, un día, ahí nos tienen que emitir un informe de nacimiento. La persona fallece, el bebé fallece a la hora, al día, nos tienen que emitir un informe de defunción. A comparación del mortinato, quiere decir que no nace vivo. Entonces, ahí lo único que nos emiten es un informe de mortinato, que hace a sus veces de la defunción y el nacimiento, pero queda guardado dentro de nuestro sistema de registro civil como mortinato. Sí, pues un documento único que justifique los dos. Exactamente. En un mortinato incluso no tendría nombre, digamos, pero bien. Si vivió, sí, también. Sí, de ahí va a depender de los familiares. Se puede consignar como SN sin nombre, o si realmente ya le tenían algún nombre establecido, sí se le puede consignar. Dentro del formulario queda el nombre que le iban a colocar al bebé y así se inscribe. Exactamente. Interesante, Luis, pero Sí. nosotros vamos a un corte y regresamos en breve. Ya volvemos. ¿Sabías que? RENAP ha logrado identificar por medio de la biometría a varias personas que sufren de una discapacidad intelectual. Y también ha facilitado la búsqueda de familiares de personas internadas en hospitales, asilos y centros de emergencia. Tu DPI está por vencer. Acércate al Registro Nacional de las Personas a realizar tu trámite de renovación. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente. Continuamos con este tema de importancia, Catherine. Hoy hablamos de defunciones. Por supuesto, el licenciado Jacobo Cifuentes está resolviendo todas nuestras dudas y me surge una más. ¿Qué es el certificado de defunción y cómo se tramita en el RENAP, licenciado? El certificado de defunción es el documento el cual emite el RENAP como constancia de que ya quedó inscrito una defunción de en el sistema. Este lo puede solicitar en cualquiera de las 340 oficinas a nivel nacional, o igual lo puede solicitar dentro de nuestros servicios en línea, servicios electrónicos. Una vez inscrito el informe de defunción con el documento de identificación del fallecido del compareciente, queda guardado dentro de nuestro sistema. Usted se apersona a cualquier oficina, tiene el costo de 25 quetzales, cancela en cualquier agencia bancaria y se le extiende en cualquier ventanilla. 30 días nos dijo que eso es el plazo. Exacto, para poderlo terminar como una defunción ordinaria, pues son 30 días. A partir de los 30 días ya lo tomamos como extemporáneo. Tendríamos que adjuntar una boleta de pago de 25 quetzales por inscripción extemporánea. También tenemos los supuestos de que hay defunciones que han pasado de 1 año. Entonces ahí es donde vamos cambiando los requisitos. Si ya la defunción pasa de 1 año, ya le pido otros requisitos. Licenciado, hay términos que pueden causar confusión. Certificado de defunción, partida de defunción, acta de defunción, ¿son lo mismo? Sí, exactamente son lo mismo, porque son los documentos que emite la institución para poder hacer constar que ha quedado inscrito la defunción.
la cual se inscribe en base a un informe de defunción. Entonces el informe de defunción es el que necesitamos para inscribir la defunción. Ya lo que nosotros extendemos puede ser un certificado de defunción. Anteriormente en las municipalidades, como usted bien le decían partida de defunción, acta de defunción, pero realmente son lo mismo. Claro, y obtener la primera es totalmente gratis, entiendo, ¿verdad? Exacto, están los acuerdos de directorio en lo cual establece que el primer certificado es gratuito. Esto es para poder apoyar a los familiares, los cuales necesitan realizar trámites, muchas veces de traslado del cadáver, realizar algún trámite ante una institución pública. Entonces es ahí el beneficio que la institución otorga con que el primero sea de forma gratuita. Ha pasado un año de la muerte de una persona, se puede realizar la inscripción de la defunción, solo que hay que pagar la multa, ¿verdad? Aparte de la multa, si ya tiene más de un año, necesito adjuntar el informe de defunción, como usted lo dijo, el documento de identificación del fallecido, documento de identificación del compareciente, boleto de ornato y necesito declaración jurada de 2 testigos que se tiene que presentar ante el registrador civil, en los cuales ellos hacen constar de que no se ha inscrito la defunción con anterioridad. Esto sucede muchas veces en los casos, la persona falleció en casa, los familiares lo velaron, fue un día de asueto, un fin de semana, no sabían qué hacer con el informe de defunción o nunca lo llevaron a inscribir, y aquí un año necesitan un certificado de defunción y se dan cuenta que ellos tienen el informe. Entonces ahí es donde se necesita presentar más documentos para poder inscribir ese evento. La multa no varía, siempre son 25. Sigue siendo 25 quetzales. Además de estos 2 testigos que van a decir que no se inscribió la defunción, ¿hay algunas otras preguntas que se hagan en esta declaración jurada? En la declaración jurada constan, digamos, los datos, el motivo por el cual no se inscribió, la fecha en que fue el hecho. Entonces la declaración jurada sí es bastante completa para poder garantizar de que no se ha inscrito anteriormente. También necesitamos adjuntar una negativa de defunción del lugar de donde falleció la persona. Si la persona falleció aquí en la capital, se apersonan aquí con nosotros a solicitar la negativa. En base al informe de defunción nosotros emitimos la negativa donde hace constar que no está inscrita la defunción. Entonces nos da vía libre para poder inscribir, para no hacer una duplicidad en el sistema. ¿Qué tiempo le lleva a la persona que inscribe la defunción el trámite? No es tardado. Ya con los documentos que se hace la calificación registral, lo más 8 minutos, de 8 a 10 minutos yo que se lleva un operador registral para poder inscribir una defunción. En la capital están centralizadas, ¿no? Las defunciones. Las defunciones nosotros las operamos en cualquier oficina registral, dentro de las, exactamente. A excepción de la zona 9, que ahí tenemos la ventanilla especial de 24 horas. Ah, es que es 24 horas. 24 horas, pero de ahí si cualquier persona viene aquí a la oficina 195, va a zona 1, va a Metro Norte con una defunción, se le brinda el servicio sin ningún inconveniente. Perfecto. Y en el resto de oficinas registrales, ¿cómo funciona? Porque hay horarios de cierre, por ejemplo. Tiene que ir en horarios hábiles. Exactamente, si se encuentra en el interior de la República, que el horario es de 8 a 4 de la tarde, en ese horario se presta el servicio de defunciones. Si su familiar falleció a las 5 de la tarde y usted le urge inscribirlo, esperar al día siguiente que se aperture la oficina registral o apersonarse a la oficina de zona 9 que brinda el servicio las 24 horas del día. Los documentos que se tienen que llevar, a veces, como usted lo decía, es difícil, ¿no? Una persona está con el duelo, con el pesar, y generalmente son los señores de las funerarias. ¿Han ocurrido errores en la inscripción o se basa el operador en los documentos que le llevan? El operador registral hace la calificación registral. Si dentro del informe de defunción consta un nombre, consta un número de CUI, nos adjuntan una copia de DPI con ese nombre, con ese mismo número de CUI, se procede a hacer la inscripción. Si dentro del informe presentan un certificado de DPI y consta el nombre y son iguales, se procede a realizar, igual con la cédula. El operador registral tiene que realizar la calificación registral y corroborar que efectivamente los datos que obran dentro del informe de defunción sean los mismos del documento que nos están adjuntando. Que coincidan. Que exactamente. No se ha tenido inconvenientes con las funerarias en virtud por algún tipo de homónimo, en los cuales la funeraria, ellos van a solicitar previo a emitir el informe de defunción por parte del médico, van a solicitar una certificación de DPI. Y el médico lógicamente va a emitir el informe de defunción en base al documento que le presentan los de la funeraria. Ahí donde hemos tenido inconvenientes de que se han inscrito homónimos. Pero nosotros como RENAP sí cumplimos con la calificación registral y si procede se inscribe. Por supuesto. Hablemos, licenciado, de estos procedimientos que se agotan para evitar las suplantaciones de muerte, por así decirlo, o qué consecuencias se tienen cuando alguien malintencionado acude a estos
alterando ciertos documentos, por ejemplo. Ahí es donde se le complica a la población guatemalteca o al usuario. Como hemos tenido los casos en los cuales el usuario viene y dice, mire, fui a hacer antecedentes penales policíacos y dicen que aparezco muerto. Pues yo aquí estoy. Entonces donde nosotros realmente empezamos a hacer una investigación previa, qué fue lo que pasó. Primero pidiendo los atestados de la inscripción, ahí nos damos cuenta si realmente existió una usurpación, un homónimo o un error por parte del operador. Ya con los atestados en la mano podemos observar que si dentro del informe de defunción consta el nombre de la persona, consta el documento de identificación de la persona, ya no fue error de nosotros. Entonces lo que procedía sería un proceso de verificación de identidad, posteriormente una cancelación de la inscripción de defunción. Entonces ahí donde el operador sí tiene que realizar bien la calificación y sí se han dado los casos, como usted lo dice, un hecho pensado que diga, mire, para un acto anómalo que puedan traer los documentos de otra persona. Pero para nosotros es bien importante, porque entonces si yo estoy vivo, pero dentro del sistema aparezco fallecido, se me está vedando el derecho. Ya no puedo sacar antecedentes, ya no puedo, ante el Tribunal Supremo Electoral, yo aparezco como un fallecido. Y ahí es donde me puede perjudicar al momento de soltar un trabajo, un estudio, ¿verdad? Sí, estamos a tiempo de una nueva pausa y regresamos con más. Las normativas internas de RENAP establecen que la entrega del DPI se realizará en el plazo de 30 días hábiles, el cual aumentará por el tiempo necesario en razón de la distancia. También, esa normativa establece que el DPI podrá entregarse de 3 maneras. La primera, personalmente al interesado en las oficinas del RENAP o en las oficinas consulares, dejando constancia de la entrega del DPI según corresponda. La segunda opción es a un tercero, presentando cualquiera de los siguientes documentos: una declaración jurada rendida por la persona que recibirá el DPI, en la que se haga constar que se encuentra autorizado por el titular del DPI para ese efecto. También presentando una autorización escrita del titular, o bien por mandato legalmente otorgado por el titular del DPI. La tercera forma es por el sistema de envío de documentos con constancia de recepción. Este funciona cuando se realiza una solicitud de reposición del DPI a través de los medios electrónicos de RENAP. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala: su gente. Estamos de vuelta en este programa que semana a semana le trae la actualidad del Registro Nacional de las Personas. Hoy con un invitado especial, el registrador del municipio de Guatemala, Jacobo Cifuentes, y nos ha hablado ampliamente sobre el registro de defunciones, la importancia de inscribirlas ante el RENAP. ¿Hacemos un breve resumen, Luis? Sí, por supuesto. Las inscripciones de defunción tienen 30 días para hacerse. Así es. Luego, una multa de 25 quetzales, que no varía, 25 quetzales. Aún así haya pasado un año, a excepción, licenciado, de que cambian los requisitos cuando ya ha transcurrido un año y no se ha registrado la defunción, ¿verdad? Exactamente, como ustedes recapitulando, efectivamente tenemos 30 días para poder realizar la inscripción de defunción, que sería el plazo ordinario. A partir de los 30 días ya sería extraordinario con multa de 25 quetzales. Transcurrido un año, igual seguirían siendo los 25 quetzales de la inscripción extemporánea, pero ya adicionamos otros requisitos. Como yo les mencioné, declaración jurada de 2 testigos, negativa de defunción emitida en el municipio donde falleció la persona. Otro punto interesante es que la inscripción la puede realizar cualquier persona. Exactamente, no es necesario que comparezca cualquier familiar a realizarlo, sino que en muchos casos los de las funerarias son los que se encargan de poder inscribirlos. Licenciado, una pregunta más. ¿Por qué se dice que registrando las defunciones se fortalecen los sistemas de registro civil? Porque al momento de inscribir la defunción realmente vamos depurando nuestro sistema. Ya vamos determinando nuestra base de datos, cuántos nacimientos, cuántas defunciones. Con la inscripción de la defunción vamos emitiendo documentos que nos sirven para poder garantizar que no exista subregistro de defunciones. Realmente la importancia de la defunción es eso, que no haya subregistro, saber realmente que en Guatemala cuál es la cantidad de nacimientos, cuál es la cantidad de defunciones, porque muchas personas realmente desconocen qué es lo que hay que hacer cuando su familiar fallece. Tal vez aquí en la ciudad capital no, pero en el interior de la república sí. Se sabe que falleció el familiar, no saben qué hacer. Murió de muerte natural,
ser persona adulto mayor falleció y no saben a quién acudir. Entonces realmente la importancia de que la población guatemalteca esté enterada de que al momento de que fallece algún familiar, un amigo, un vecino, ellos puedan acudir a la autoridad local más cercana, puesto de salud, presidente de un COCODE, para que ellos puedan emitir un informe de defunción. Porque después se complica, hemos tenido casos en los cuales dicen, mire, mi familiar falleció, ¿qué hago? ¿Cuándo falleció? El fin de semana, ya lo enterramos. ¿Y llamaron a algún médico? No. Entonces ahí es donde se nos dificulta, porque entonces ya es muy poco probable que algún médico o alguna autoridad local vaya a querer emitir un informe de defunción si realmente no le constó de que falleció la persona. Entonces la importancia de que se pueda inscribir a tiempo para poder tener una base de datos actualizada en relación a las defunciones. Licenciado Cifuentes, y si un guatemalteco fallece en el extranjero, ¿cómo se hace para registrar esa defunción en Guatemala? Al momento de que fallece, esto pueden ser por las dos vías. Puede ser como una defunción consular, en la cual los familiares o amigos que hayan quedado en el extranjero puedan acudir al consulado guatemalteco más cercano, trasladando ahí el informe de defunción vía consular. Se traslada para el Instituto Guatemalteco de Migración, ellos nos lo trasladan a nosotros, a RENAP, y se inscribe. O puede ser también como un documento proveniente del extranjero. Si falleció en Estados Unidos, falleció aquí en El Salvador, en lugares donde esté ya apostillado, ellos trasladan el informe de defunción apostillado. Si viene en otro idioma, se traslada al español y se protocoliza. Entonces ya entra a la institución como un documento proveniente del extranjero y ya se inscribe en nuestro sistema. Sí, el informe lo tiene que emitir el país donde falleció. El país donde falleció. Entonces ya lo que sea sepultado en ese país. Sí, porque ya va a depender de los familiares. Si ellos quieren repatriar el cuerpo, también. Pero en relación al informe de defunción y la inscripción, podría ser por esas dos vías. Ya sea por vía consular o como documento proveniente del extranjero. Claro, mencionó un tema muy importante que ya habíamos abordado, pero creo importante retomar. Un documento que conste de validez legal, o sea, el pasaporte, DPI, pero ¿qué pasa con la persona que nunca tramitó un DPI, que se quedó solo con su cédula, por ejemplo? Exacto, en esos casos, por eso, como lo hemos mencionado, RENAP ha tratado de apoyar a la población guatemalteca con la opción de presentar cualquier documento de identificación para poderlo individualizar. Como ya habíamos platicado, el principal sería el DPI, fotocopia del DPI, si no tiene el DPI, un certificado de DPI, fotocopia de la cédula, el asiento de cédula, que era la imagen del libro de cédula certificado por la institución, certificado de nacimiento si fuera menor de edad. Entonces, con cualquiera de esos documentos se puede garantizar el informe de defunción para que lo realice el hospital. Perdón, ¿un certificado de nacimiento también es válido para una persona mayor de edad? Exactamente, porque dentro del certificado vamos a poder comprobar que la persona nunca tuvo DPI. Sí va a tener tal vez un número de cuidado asignado, pero no va a tener un trámite de enrolamiento. Entonces, con eso se podría. Porque a veces la costumbre en las áreas remotas es que fallece alguien y tal vez en el traspatio o en uno de los terrenos cerca del domicilio es sepultado. Y entonces eso contribuiría a su registro de defunción. Exactamente, porque si solo se entierra, como ustedes lo dicen, en el patio de la casa, nunca se presentaron a una oficina de RENAP a inscribirlo. En los cementerios, en muchos de ellos, no solicitan informe de defunción, para poderlos enterrar. Entonces, solo con que paguen la cuota del nicho, lo inscriben, ellos se quedan en su casa con el informe que les dio el médico, ya nunca supieron qué hacer con él. En lo mejor de los casos lo guardan y cuando les va a servir, pues lo buscan y ya se presentan en RENAP. De ahí en los demás casos donde ya se nos complica, porque habría que haber un trámite judicial para ver una exhumación, poder determinar la identidad de la persona que se encuentra enterrada para poder emitir un informe para poder emitir un informe de defunción y con eso poderlo inscribir. Cualquiera puede venir a solicitar un certificado de defunción. ¿Y qué se necesita para solicitarlo? Sí, cualquier persona, por ser nosotros los principios, poder aplicar el principio de publicidad, que cualquiera de los actos son públicos, entonces cualquier persona se presenta a la oficina con que traiga el nombre completo de la persona, si en dado caso fuera un nombre muy común, la fecha en que falleció, y ya se le puede emitir el certificado de defunción. Con un costo de 25 quetzales. Exactamente. El certificado de defunción se puede tramitar también en línea, ¿no? Exactamente. Los servicios electrónicos que presta la institución, que son de gran beneficio para la población guatemalteca o para los que se encuentran en el extranjero. Ahora ya con la nueva modalidad de que se puedan hacer búsquedas por nombre, ya no únicamente por CUI, ya es de gran facilidad. Otro tema más que hemos abordado tratando de esclarecer las dudas que se nos han planteado a través de nuestras redes sociales. Y si a usted le quedan más dudas, le recuerdo que nuestro centro de información
tiene disponible el call center, es el 1516. También tenemos un número de WhatsApp habilitado, es el 4210-7327. Y el PBX del RENAP es 2416-1900. Por estas vías y también en nuestras plataformas oficiales como son Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube, usted encontrará más información. Licenciado Jacobo Cifuentes, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en SUSEP, pudiendo ampliar temas para la población guatemalteca. Será hasta la próxima semana entonces con este informativo del Registro Nacional de las Personas. Los esperamos.